Muy buenos días, estamos iniciando el programa Perspectivas desde la Libertad aquí por BM Online, canal 21. Vamos a estar hablando sobre un tema trascendental que hace a nuestro país. El presidente Santiago Peña debe promulgar la ley sobre ONGs. Si no lo hace, estaríamos lamentablemente abdicando de nuestro derecho soberano de establecer nuestras propias normativas. Y al mismo tiempo, y como primer punto del programa de hoy, estaremos también conversando sobre la reciente conformación de un importante instituto de divulgación de las ideas de la libertad que se llama Faro Argentina, cuya presidencia está el gran maestro Alberto Venegas Lynch, hijo. Empezamos. El primer punto que quiero desarrollar con ustedes es la constitución de esta organización denominada Fundación Faro, que se está llevando a cabo en la Argentina y entre los cuales me encuentro como miembro del Consejo Académico. Creo que es muy importante la conformación de este grupo, puesto que en la presidencia, en primer lugar, está una persona reconocida de fama mundial en la divulgación de las ideas en la batalla justamente cultural, que es el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, y como ejecutivo, gerente ejecutivo, director ejecutivo, va a estar allí Agustín Laje, con un grupo precisamente de personas que van a acompañarle. Ahí ustedes pueden notar a las personas entre los cuales se encuentra Jesús Huerta de Soto, Axel Kaiser, Enrique Gersi, Fernanda Ritter, Manuel Lamas, un servidor, Víctor Pavón, Fernando Dotti, Luis Pasos y Carlos Sabino. Todos los que estamos allí, de luego, somos parte de un cúmulo de países cuya intención es la de seguir dando la batalla cultural, pero ya a nivel planetario, es decir, con otras organizaciones, no solamente aquí en Sudamérica, sino en Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, África, y de esta manera hacer una confrontación directa contra las ideas tóxicas del socialismo, del intervencionismo, de todo aquello que sea contrario a la libertad. El grupo denominado Faro Argentina se constituye en consecuencia como un adalid y con el propósito de fomentar lo que se denomina el libre mercado. Consideramos, y como miembro del Consejo Académico, desde luego, que el libre mercado, los libres acuerdos y especialmente todo lo que tiene que ver con la promoción del Estado de Derecho juntamente con la libertad económica son fundamentales para el progreso de las naciones. Y esto que hasta no hace mucho, digamos, eran inferencias que se llevaban a cabo a través de los filósofos y de luego de los grandes propagandistas que llevan a cabo las ideas de la libertad a nivel mundial, a la fecha hoy podemos hacer notar que ya son evidencias empíricas que han sido estudiadas, analizadas y que guardan relación en particular al deseo de todos los seres humanos de colaborar y mejorar sus condiciones de vida. La Fundación Faro, en cuya presidencia se encuentra precisamente el maestro Alberto Venegas Lynch, hijo, quien fue mi profesor justamente en la maestría de economía, considero que realmente es el más grande divulgador. Creo que está entre los 3 más grandes divulgadores de las ideas de la libertad a nivel mundial. Y el hecho de haber sido su alumno, de ser su amigo y por sobre todas las cosas, de ser un referente intelectual, moral, que ya trasciende incluso las fronteras de Sudamérica, las fronteras de la región, lo vemos a él como realmente un referente que merece toda nuestra consideración, todos nuestros elogios, porque él sigue batallando en esa idea
por supuesto, de divulgar las ideas de la libertad. Alberto Venegas Lynch, hijo, se inicia precisamente en la divulgación de las ideas con los aportes que ya llevaba a cabo su padre, Alberto Venegas Lynch, quien le había traído, le había llevado en este caso a dos grandes referentes, nada más y nada menos que de las ideas de la libertad, entre los cuales no podemos nosotros dejar de mencionar a Ludwig von Mises. El hecho de que lo hayan llevado a Buenos Aires precisamente a hacer varias conferencias a Ludwig von Mises a través del padre de Alberto Venegas Lynch, obviamente lo sitúa en un lugar preponderante en la divulgación. Cuando nosotros hablamos de la institucionalización de un grupo de personas como el que estoy hablando, Faro, la Fundación Faro, que ustedes ya lo pueden encontrar también en las redes sociales, lo hacemos precisamente porque deseamos promover las ideas de la libertad, hacer cursos, intercambios y por sobre todas las cosas que más personas vayan conociendo los fundamentos no solamente económicos, sino también profundamente morales que tiene la idea de la libertad. No hay otro modo que la de desarrollar y lograr el progreso de los países, sino a través de propuestas prácticas, propuestas viables, pero estas propuestas tienen que tener relación con una filosofía. Quizás el más grave error que se ha venido cometiendo en el mundo, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo todo un cambio, por supuesto, debido a esa gran guerra que se tuvo y finalizó, como sabemos, en el año 1945, fue que para la solución de los problemas o para el abordaje de los temas había que instalar lo que se denomina el pragmatismo. El pragmatismo es una línea de pensamiento. No es solamente considerar el hecho y solucionarlo así rápidamente con las herramientas que disponemos. ¿Por qué? Porque el pragmatismo a la larga se fue constituyendo en una línea de pensamiento, prácticamente en una forma de análisis por el cual los problemas tienen que ser analizados y corregidos lo más antes posibles sin tomar en cuenta algo muy importante, sin tomar en cuenta los efectos a mediano y largo plazo. Y en consecuencia, el pragmático, diríamos, es una persona que está para solucionar los problemas, pero al desconsiderar los efectos a mediano y largo plazo, desde luego su horizonte es tan corto, tiene un horizonte de corto plazo, y de esta manera el pragmatismo tiene como actores principales a los políticos y a los burócratas. A los políticos, desde luego, porque el político, por una condición natural de su profesión o de su actividad, piensa por lo general agradarle permanentemente a su electorado. Y para estar bien con su electorado, desde luego lo que piensa en primer lugar es en redistribuir la riqueza, elevar los impuestos a ciertos grupos para dárselos a otros, y de esta manera cae muchas veces, y la mayoría desde luego, en una cuestión que nosotros aquí hemos analizado y que no podemos desconsiderar, y se llama el populismo. El pragmatismo nos lleva entonces al populismo. Y el populismo es también una forma de práctica por el cual se cree que todas las cosas son gratis. Por ejemplo, si nosotros necesitamos más recursos para ciertos sectores de la sociedad, en este caso a través del presupuesto de gasto, pues no hay problema. Tenemos que tener esos recursos y no nos importa si con eso estamos afectando la libre cooperación social que se llama el libre mercado. Acá tenemos que tener recursos, tenemos que tener plata, y para tener plata hay que sacarle a los contribuyentes. Y no le importa al pragmático y al populista, de luego, sacarle al contribuyente con tal de que él, ese político, ese burócrata, se quede siempre en el pedestal, y para las masas, lamentablemente, es considerado como una suerte de ídolo. Está ahí como en un pedestal y todos le aplauden, como es lógico, los bufones
están acostumbrados a aplaudir a las ideas y a las prácticas, de luego, que les beneficia, porque saben también que de alguna manera están allí sacando alguna tajada. Entonces, cuando se establecen aranceles, por ejemplo, para que no ingresen productos del extranjero, es muchas veces, y tiene como objetivo de hecho, para sencillamente beneficiar a las empresas o a la industria local. Cuando establecemos, por ejemplo, un salario mínimo que está fuera del mercado, sin saber que en realidad le estamos perjudicando al 80% de los jóvenes y al 80% de las personas que no tienen capacidad para lograr ese salario, pues lo que estamos creando es desempleo. Cuando aprobamos cada vez más gasto público, pues eso quiere decir que eso va a ser financiado de alguna manera con lo que se denomina inflación, endeudamiento o nuevos impuestos. Y de luego, cuando tenemos un presupuesto cada vez más abultado que no se corresponde con el crecimiento de la economía, eso se paga muy caro. Y se puede pagar así como lo tenemos aquí cerca nomás, países como Argentina y de luego que han pasado, y otros desde luego que han pasado por diversos problemas. Pero nosotros tenemos que pensar también en nuestro país. ¿Cómo nosotros estamos pagando caro la ineficiencia de no tener que hacer y retardar las reformas? Personalmente creo que este gobierno está haciendo algunas cuestiones muy bien, pero en otras todavía no tiene lo que se denomina la decisión firme de ampliar los espacios de libertad económica. Por eso es que parece que todo como que va lento y estamos llegando ahora, por ejemplo, a fin de año, y de esa manera nos damos cuenta que el poder adquisitivo de nuestra moneda cada vez vale menos. Amén, por supuesto que tenemos que también considerar, y ya hemos hablado aquí en el programa, creo que hace 2 programas, sobre el tema del dólar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando con el dólar? Porque aquí no solamente está la cuestión exógena que de luego afecta muchísimo de luego a los países emergentes, cuando la Reserva Federal aumenta sus tasas de interés, hace que el dólar obviamente sea más apetecido y de esa manera los dólares migran hacia los mercados donde le ofrecen mayores tasas de interés y de esa manera hay una disminución en la cantidad del dólar. Entonces, cuando hay una disminución de un bien determinado, obviamente, y cuando la gente lo sigue demandando, ese bien, el dólar en este caso, lo que es, tiene un resultado de aumento en su precio. ¿Por qué? Porque sencillamente antes había más, ahora hay menos y la gente lo sigue queriendo. Entonces, cuando la gente sigue demandando, sigue prefiriendo de luego el dólar y hay cada vez menos dólares, por supuesto, el dólar que antes salía 6.800, 7.100, 7.500, ahora está saliendo 8.000 guaraníes por cada dólar y hasta puede subir más. Razón por la cual justamente hace 48 horas, el Banco Central se decidió a vender dólares al mercado por un valor de 15 millones de dólares diarios para reducir el tipo de cotización. Y de luego que eso puede ocurrir, porque nuevamente, cuando hay más cantidad, en este caso de dólares, que vienen del Banco Central, ingresan al sistema bancario y financiero y llegan al mercado, llegan al público, entonces hay más cantidad, en este caso, de moneda y billetes en dólares y nuevamente la cotización tiende a bajar porque ahora hay más cantidad de dólares. Esta es la cuestión que nosotros tenemos que entender, pero lo que sí tenemos que también es ver, y es cierto, ¿quién no desearía que ahora baje el dólar? Si usted señora, usted señor, o yo tengo una deuda en dólares y tengo que estar pagando, supongamos, mi casa, mi auto o algún bien que compré y está cotizado, digamos, cotizado en dólares, desde luego que voy a querer que el dólar baje, porque de alguna manera cada vez que tengo que pagar mi cuota, esto me saca grandes posibilidades precisamente para tener mejores condiciones de vida, porque gran parte lo estoy utilizando para pagar la deuda. Lo mismo pasa con los importadores.
Los importadores, cuando sube el dólar, atiendan bien esto, cuando los importadores, los que traen las mercaderías del exterior, y más lo están trayendo, ya lo han traído y van a seguir trayéndolo en estos días, de luego, para la fiesta de Navidad y Año Nuevo, ellos también se están dando cuenta que esta cuestión ya no va más, ya no van a importar más. Y si no se importa más, pues entonces quiere decir que muchos productos aquí también van a empezar a faltar. Y si falta un producto que antes se demandaba, nuevamente, y siguiendo con la explicación que estábamos dando, desde luego lo que tenemos es un aumento de los precios. Un aumento de los precios que no significa que sea inflación. Hagamos por favor esa diferencia. Una cosa es la inflación y otra cosa es lo que se denomina el aumento de los precios. Pero un aumento de los precios que empieza, atiendan bien, que empieza a tener una mayor oferta de dinero en el mercado a través de la emisión de dinero, el aumento de precios se convierte en inflación. Porque lo que se está disponiendo es de un dinero artificial que empieza a llenar los mercados y que tiene un efecto positivo por unos meses. Es cierto, tiene un efecto positivo por unos meses porque es, y como estábamos diciendo al comienzo del programa, una política pragmática. Es una política pragmática. Bajamos nuevamente la cantidad, en este caso de la cotización, producto que vamos a hacer entrar más dólares, pero la solución no está allí. Porque nuevamente, y esto es algo muy importante, al mercado no se le puede engañar. ¿Saben por qué? Señora, señor, ¿saben por qué? Porque usted, señora, es el mercado. Las personas somos parte del mercado. Y no hay necesidad de tener un título. No hay necesidad de ser máster, ni doctor, ni nada por el estilo para saber cuándo mi poder adquisitivo empieza a disminuir y cuando tengo menos capacidad de compra. Y hay que saber por qué tenemos menos capacidad de compra y menos poder adquisitivo. Y la sencilla razón de esa causa está en el mal gasto del Estado. Y la intervención del Estado lo que hace es precisamente atraer ese fenómeno del pragmatismo que solamente toma los efectos a corto plazo y de esa manera se olvidan de los efectos a largo plazo. A largo plazo el problema es que los precios van a empezar a subir no ya en un sector, sino que en todos los sectores. Y ahí nos encontramos ante otro fenómeno que no es solamente el aumento de precios, sino que también es el aumento generalizado de los precios que va afectando a todos los sectores y que luego al que más le perjudica, al que más le daña, es al sector que cobra salarios todos los meses y le perjudica de luego también al jornalero, aquel que gana por día. En consecuencia, el fenómeno de la descomposición de la economía a través del intervencionismo estatal lo que hace es perjudicarle en realidad a la gente más pobre. Y este es el discurso que nosotros tenemos que decir, porque ocurre que aquí lamentablemente hay muchos propagandistas del intervencionismo estatal. Aquí tenemos a muchos pseudoanalistas, econometristas, que no son desde luego economistas, sino que son econometristas, a quienes les gusta solucionar, ahí apagar el fuego un ratito, pero para hacer luego un peor incendio, porque en el fondo ellos se dan cuenta que ellos no son la solución, ellos son parte del problema. Y cuando son parte del problema, entonces tenemos que decirles los que creemos diferente, y estoy seguro que lo que le estoy diciendo me asiste la verdad porque lo puedo argumentar, es que el problema es un Estado en todo el mundo, y no solamente aquí en Paraguay, en todo el mundo, que ha crecido demasiado. Y cuando un Estado crece demasiado, ¿de dónde creemos nosotros que sale el dinero para mantenerle a ese Estado?
Si tenemos 280.000, 300.000 funcionarios, cuando deberíamos tener 90.000, por ejemplo, ¿de dónde sale ese dinero? Pues sale de su bolsillo, señora, señor. Sale de ese señor, esa señora que está ahora en el mercado 4, que está vendiendo su naranja, su banana. Sale de la señora del señor que recorre con su canasta para vender chipa. Y esto, señores, es una agresión a nuestra libertad, es una violencia contra nuestra libertad. Y tenemos que verle a la gente trabajando no 8 horas, 12, 14 horas para estar llevando un 40.000, 50.000 guaraníes a su casa para de alguna manera tener un tipo de cena. Esto es una gran injusticia, señores. Y la injusticia está en la agresión que cometemos en políticas públicas que son contrarias a los intereses del individuo, de las familias y de la empresa, desde luego. La única manera de hacer crecer es la economía y que nuestros salarios puedan crecer más es que el Estado se achique, que gaste menos, que baje la inflación, que no haya déficit. Y esas son las políticas que realmente las podemos catalogar como políticas de la libertad. Cuanto menos Estado tengamos, mejor. Eso no quiere decir, hay algunos ya me van a decir ahora, estoy seguro, porque cuando doy mis charlas, enseguida alguien levanta allí, y tiene razón también al levantar, porque al final y al cabo todos aprendemos. Ustedes todos aprendemos, yo aprendo de la gente. Es muy importante que todos aprendamos todos los días. Entonces la gente de repente me pregunta, si usted quiere achicar el Estado, ¿quiere decir que va a haber más inseguridad? Fíjense en la pregunta. Y la respuesta es la siguiente. Si el Estado se achica y dedica sus recursos, que son los recursos de los contribuyentes siempre, y los utiliza en las áreas con mayor dotación de dinero, tecnología y de luego con mayor eficiencia, por ejemplo, en seguridad, la tendencia va a ser que la inseguridad va a reducirse. Pero si nosotros no tenemos los recursos que hoy están siendo malgastados y no los disponemos para la seguridad, entonces es lógico. ¿O acaso la gente cree que los bandidos, los criminales, solamente hoy tienen una pistola, un revólver 22 o 38? Eso ya se pasó de moda. Uno se va por las calles y los delincuentes están armados con alta tecnología. Es más, tienen una tecnología de punta que juntamente con el tema del narcotráfico, con el tema de lo que se denomina lamentablemente la trata de personas, etcétera, etcétera, ellos van adquiriendo no solamente recursos, sino que también un conocimiento que el hombre y la mujer común de la calle, por supuesto que no la tiene y no lo va a quererlo, porque el hombre y la mujer común de la calle lo que quiere es vivir, trabajar en paz, llevar el pan a sus hogares y ser felices, porque esa es al final el deseo de todo ser humano de bien. No es el de dañarle a su prójimo. Pero cuando aquí tenemos la situación de que los recursos que se utilizan no van para directamente acometer, pero no solamente con recursos, sino con ideas correctas, el tema de la delincuencia, pues sencillamente la delincuencia se permea por todos lados y va a ser muy difícil de enfrentar a esa delincuencia, porque ellos tienen los recursos, porque ellos tienen la tecnología y de luego la persona que quiere dañar a su prójimo siempre tiene bajo la intención, la mala intención que de luego tiene, siempre está buscando la manera de perjudicarle a otros. En consecuencia, esta es una cuestión que nosotros ya tenemos que definirnos. Y para definirnos tenemos que hacer lo que yo creo que hay que empezar a hacer. No el año que viene. Tenemos que empezar a hacer desde ahora. Desde ahora, señores. En consecuencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, y empecemos por lo que ahora mismo tenemos.
El presidente de la República tiene ahora en su despacho, en su oficina, un proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados. Y ese proyecto de ley se refiere a la rendición de cuenta y transparencia de las organizaciones sin fines de lucro llamadas ONGs. Ayer justamente escribí un artículo al respecto y dije que el Club de Ejecutivos del Paraguay, una importante organización de más de 20 empresas, como ellos le escribieron al presidente de la República, el Club de Ejecutivos le escribe en este caso al presidente de la República para que vete la ley, pues yo le digo al presidente de la República, señor presidente Santiago Peña, no le haga caso al Club de Ejecutivos, porque el Club Ejecutivo comete varios errores. Entonces yo le digo al presidente, como ciudadano paraguayo y con respeto, pero también con decisión y énfasis, como tiene que ser, desde luego, como ciudadano paraguayo le digo, señor presidente, no le haga caso al Club de Ejecutivos, no le haga caso a los ONGeros, no les haga caso a aquellos que vienen de alguna manera a tratar de romper las reglas de juego o impedir que haya mejores reglas de juego. Señor presidente, usted tiene que promulgar esa ley y lo tiene que promulgar cuanto antes que fenezca incluso la fecha por el cual se pone límite a su accionar. Usted tiene que promulgar, señor presidente. Y le digo esto con todo respeto, pero también con absoluta énfasis, que la promulgación de esa ley es necesaria para el Paraguay, porque viene a llenar un hueco, una laguna legal que no teníamos en nuestro sistema normativo paraguayo. Y en consecuencia, los fondos de dinero que provengan de instituciones particulares, nacionales o extranjeras, o de gobiernos extranjeros, que van a ser utilizados y empiezan desde luego, porque esa es la intencionalidad, porque nadie te da el dinero por darte, que tengan la intencionalidad de involucrarse en los temas que hacen a las actividades del Estado paraguayo, pues el pueblo paraguayo tiene derecho a saber de dónde viene ese dinero. Y no se trata de estar contra las ONGs. Y esto lo vuelvo a decir aquí y como en otros lugares, que las ONG forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, está en el Código Civil. Y cualquiera que haya leído o los que hemos leído el Código Civil, precisamente sabemos que estas instituciones son necesarias, son importantes, conforman lo que se denominan las relaciones que se dan bajo el principio de la autonomía de la voluntad, precepto del derecho civil, que es el ius civile, que es la reina del derecho. Yo estoy de acuerdo con eso, pero cuando nos damos cuenta que a nivel planetario estamos siendo de alguna manera influenciados, o que creen algunos que Paraguay es una especie de isla, que ya no estamos relacionados con el mundo. Al contrario, estamos todos interconectados, señores. Y acá hay grupos que lamentablemente, sobre pretexto de seguir recibiendo sumas de dinero, su objetivo es el amedrentamiento. Su objetivo es inocular venenos que van desde contra la producción agropecuaria, contra la carne, contra la familia, contra todo lo que significa la historia del Paraguay, y de esa manera reciben dinero, y quiere decir que nosotros tenemos nomás que callarnos. Terminó esa época en la que el paraguayo y la paraguaya tiene que callarse nomás y ver que porque es extranjero o porque viene de una organización, eso seguro que está bien. Entonces es inmaculado, no tiene ningún inconveniente. No, nosotros tenemos derecho a saber. Esto no significa, vuelvo a reiterar, no significa estar contra la libertad de asociación,
que es un precepto constitucional fundamental en la sociedad libre. Todas las personas tienen derecho a asociarse para organizarse libremente. No hay ningún problema eso. Para utilizar incluso los fondos. Pueden utilizar esos fondos, multimillonarios por cierto. Pero, y ahí viene la cuestión, que de luego algunos nunca lo van a entender porque tienen una mente obtusa, una mente limitada en entender el contexto planetario por donde el mundo se está yendo. ¿O ustedes qué creen, señores, que lo que va a ocurrir este 5 de noviembre cuando se enfrente Donald Trump contra Kamala Harris? Pues se va a enfrentar un patriota con sus luces y sus sombras, de luego, como he dicho siempre, que es Donald Trump. Y se va a enfrentar contra Kamala Harris, que es precisamente la representante del grupo woke de la izquierda, del progresismo, es decir, del socialismo. Entonces, yo como paraguayo, yo como liberal libertario, como liberal, como conservador en cuanto se refiere al mantenimiento de las tradiciones, la costumbre y la historia, pero también con el pensamiento puesto por amar a mi país, yo creo que esa ley de ONGs tiene que ser promulgado por el presidente de la República. Porque ocurre que ahora hay personas que nos dicen que si el presidente promulga, nosotros vamos a perder el grado de inversión. Imagínense ustedes el grado precisamente de desfachatez que tiene esta gente, cuyo objetivo desde luego es que el presidente empiece a retroceder y no tenga una línea firme al respecto. Entonces los que pensamos no solo en el presidente, que ojalá y todos creo que desearíamos que se haga un buen gobierno, pensamos en el Paraguay. La cuestión es así, señores. Hace apenas un mes atrás, la calificadora Moody's, que es una calificadora internacional, le otorgó al Paraguay el grado de inversión. Y ocurre que 30 días después, luego por supuesto del lobby que habrán hecho y que tienen todo el derecho de hacerlo, la empresa Fitch, que es otra calificadora internacional, dice que tenemos que tener cuidado supuestamente porque acá se está afectando la gobernanza a raíz de este proyecto de ley que ellos, por supuesto, los que están aquí coaligados, digamos, con esa idea de que no se apruebe, ellos quieren que el presidente vete. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y es muy sencillo. Esta empresa, Fitch, de alguna manera recibió la influencia de ciertos grupos que le dijeron, no se olviden que si esto se aprueba, aquí sus intereses también podrían estar de alguna manera afectados porque ya no vamos a poder recibir el dinero con la absoluta impunidad y tranquilidad que ahora se recibe. Entonces, el proyecto de ley sobre las ONGs no pretende afectar la libertad de asociación, no pretende afectar, desde luego, lo que se denomina las relaciones privadas que se puedan llevar a cabo a través de una entidad privada. Lo que se pretende es sencillamente que, y lo dice muy bien el proyecto de ley. Entonces, como hay gente que no lee el proyecto y dice nomás de boca para afuera, desde luego, ese es el problema. Son parte del problema porque no pueden ver, desde luego, la solución porque nunca han estudiado la solución. El proyecto de ley dice muy claramente, cuando estos fondos de dinero públicos, privados, que provengan de gobiernos, vengan y tengan el propósito de convertirse o se conviertan en políticas públicas, entonces van a afectar al gobierno, al Estado paraguayo. Si lo quieren utilizar para una cuestión relacionada directamente a proporcionar ayuda, por ejemplo, vamos a suponer a los niños desamparados o a los ancianos desamparados, no hay ningún problema. Pero ocurre que hay que ser sinceros.
estos grupos coaligados directamente con ciertas ONGs, lo que han hecho es precisamente meter allí algunas ideas que son contrarias precisamente a los intereses de nuestros niños, de la educación, del sector agropecuario, y de esta manera nosotros sencillamente decimos, no hay problema, utilicen ese dinero, pero previamente tenemos derecho a saber qué es lo que ustedes pretenden llevar a cabo. Y tenemos derecho porque así lo establece, no que yo lo haya inventado, sino porque así lo establece la Constitución Nacional. Y en consecuencia, si nosotros hablamos de la Constitución Nacional, lo que estamos hablando es un contrato por el cual justamente el que hizo el prólogo del gran libro de Montesquieu decía, Villemin decía, la Constitución es un contrato entre iguales, en donde ciertamente en un momento dado nosotros comulgamos en establecer una normativa que pueda ser un encuadre para poder movilizar la cooperación social de la libertad, no solamente para producir más y mejores bienes y servicios que tiene que ver con la calidad de vida, sino también la calidad de vida significa que todos somos iguales ante la ley. Y esa preciosa palabra, iguales ante la ley, que fueron los griegos y los romanos que lo establecieron, especialmente en la época de Justiniano con la expresión isonomía, significa eso, señores, somos iguales ante la ley. No pueden haber ningún tipo de privilegio para nadie, porque la sociedad de los privilegios se tiene que acabar. Y en consecuencia, el presidente de la República, y no lo digo ahora, ya escribí 4 artículos al respecto, y ya de luego he sido defenestrado y criticado, pero a mí eso es como una frescura por la cara. Me encanta que me digan todo lo que dicen. No voy a retroceder, señores. Señores, ustedes lo que pretenden seguir así como están, en el fondo le están haciendo el juego a una idea maquiavélica, peligrosa, que es precisamente la idea de más Estado con la intromisión de lo que se llama un concepto del globalismo, por el cual el Paraguay tiene que aceptar nomás ciertas leyes que vienen sin tomar en cuenta, en primer lugar, que nosotros los paraguayos lo tenemos que tratar aquí y nosotros lo vamos a decidir, con nuestros defectos y virtudes, desde luego. ¿O acaso el Paraguay no ha venido de alguna manera también mejorando en muchos aspectos? Desde luego, y como he dicho, y lo escribí en uno de los 6 libros que tengo escrito ya, escribí la necesidad de hacer las reformas. Sin reforma no va a haber, obviamente, condiciones de vida para el Paraguay. Así que, señores, se tiene que promulgar esa ley y por sobre todas las cosas, cuando tengamos que hacerlo, hagámoslo por la libertad, por la Constitución y hagámoslo por cada uno de los habitantes de este país. Lo que hizo ahora el Banco Central de cortar los picos, y con esto termino, tiene relación con una política tardía que llevó a cabo y que está cortando. Yo personalmente creo que esa política de hecho no debería existir, pero dada la circunstancia que existe el Banco Central, pues ahora van a empezar a vender en el orden de 15 millones de dólares diarios para bajar el tipo de cotización. Somos BM Online. Conectate con nosotros.